Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras. Estamos en Radio Recabarren en Entrevistas en Contexto, este programa de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras que tenemos acá, en Radio Recabarren, la radio de las y los trabajadores. Y hoy día tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino Musa. Muy bienvenida, alcaldesa, acá hoy día a Radio Recabarren. Muchas gracias por la invitación. Sí, alcaldesa, mira, hemos estado planteando distintas temáticas acá, hemos hablado con algunos compañeros que tienen que ver con la banca, y ese día cuando estábamos hablando de la banca, yo me acuerdo que en alguna conversación de estas que compartimos nosotros en algunos espacios, salió el tema de las contribuciones, y creo que es súper importante poder hablarle a la gente hoy día de el boom de las viviendas. Se está planteando por parte del ministro de Hacienda hoy día dice que van a haber bajas en las viviendas, pero también van a haber bajas en los impuestos. También quiero preguntarle sobre el tema de los vales de gas, que escuchaba también al alcalde de Maipú el otro día diciendo, por favor, los vecinos no vengan porque todavía no tenemos los vales. Entonces queremos Sí. transar en esos dos temas. Creo que es súper importante saber efectivamente muchas veces cómo también afectan estas políticas, porque el gobierno ha estado generando anuncio tras anuncio, anuncio tras anuncio, pero a la larga son anuncios que no se han instalado con políticas públicas reales. Sí. Bueno, varios temas. Primero, lo que no se explica, yo creo que por parte del gobierno, es que si están en un problema fiscal, que hay poca plata, que hay pocos recursos, la primera iniciativa que se plantea en términos económicos es disminuir los impuestos. O sea, todo el mundo sabe que al final el Estado se financia a través de impuestos, y con los impuestos uno financia a las policías, la recuperación de plaza, la misma recoger la basura, o sea, en el fondo como servicios esenciales para vivir en comunidad, y vivir seguro, tener mejor educación, salud, etcétera, es a través de los impuestos. Entonces, si hay un problema fiscal de recursos, nos explica que en el fondo, al mismo momento, la iniciativa del gobierno sea bajar esos ingresos en el fondo del Estado a través de bajar los impuestos. Y en particular ahí nosotros estamos bien preocupados porque una de las iniciativas del gobierno es de bajar el tema de contribuciones, particularmente en personas mayores. Pero desmitificando un poco, hoy día las personas mayores sí tienen posibilidad de quedar exentas del pago de contribuciones. O sea, hoy día una persona mayor que tenga un ingreso menor a 2 millones de pesos y una casa menor en su avalúo fiscal de 200 millones de pesos no paga contribución. Entonces, ¿para quién va dirigida la iniciativa que está planteando el gobierno? Para personas que ganan más de 2 millones de pesos. En la eventualidad, y de hecho hoy día se puede dar, de que un diputado, un senador, o un ministro o un alcalde que tenga una sola vivienda, sea mayor de 65 años, no pague contribuciones. ¿Eso es justo? Obviamente que no es justo, porque al final lo que pasa con las contribuciones es que se redistribuye en las comunas más vulnerables, en las comunas que tienen menos ingresos. Entonces, por eso en el fondo nosotros estamos preocupados. ¿Y eso cómo se distribuye? Porque es súper interesante, porque cuando se plantea esta temática dice, bueno, efectivamente el Estado dice necesitamos recaudar más. Bueno, hoy día está planteándose una reforma tributaria o una baja de impuestos también a los grandes capitales. Sí. También hoy día se plantea esta temática. ¿Y cómo se redistribuye eso? ¿A través de algún fondo o algo así? Sí, bueno, existe el Fondo Común Municipal, que es un fondo que se creó en una de las primeras modificaciones a la ley de rentas después de la dictadura, que lo que hace es un fondo de compensación en el fondo, un fondo de equidad. Todas las comunas hacemos nuestro aporte al Fondo Común Municipal y te llegan dineros de vuelta al Fondo Común Municipal dependiendo de un indicador de vulnerabilidad y de dependencia de tus propias patentes. Nosotros tenemos ingresos propios permanentes, que son nuestras patentes comerciales. Y hay comunas que no tienen muchas patentes comerciales. Por ejemplo, en el caso de Isla de Pascua, ellos dependen casi en un 100% del Fondo Común Municipal. Eso significa que no tienen muchas patentes comerciales, pero no hay industria, no hay grandes capitales. ¿Dónde está la industria? ¿Dónde están los grandes capitales? ¿Dónde están las grandes patentes? Particularmente en el sector oriente de Santiago y algunas comunas industriales, como Pudahuel o Quilicura. Pero, por ejemplo, en el caso de Las Condes tienen un presupuesto propio de cerca de 500.000 millones de pesos. En el caso de Quinta Normal son 50.000 millones de pesos. Entonces, efectivamente hay una desigualdad, yo creo que bien de fondo, y que lo que hace este fondo como municipal es sacar un poquito de las contribuciones, de los permisos de circulación, y de otros ingresos para redistribuir. Entonces, por ejemplo, en el caso de La Pintana es brutal.
sin fondo común municipal tiene un ingreso per cápita como de 40.000 pesos. Con el fondo común municipal, su ingreso per cápita son como de 150.000 pesos. Porque ellos dependen casi en un 90% del fondo común municipal. Y las contribuciones son el 60% del fondo común municipal. Entonces, el fondo común municipal en su gran mayoría se financia vía contribuciones. O sea, si nosotros se generara esta rebaja, efectivamente afectaría a las comunas más ricas hoy día de nuestro país, porque las contribuciones más altas, Exacto. obviamente, también son en las comunas más ricas, donde, Sí. donde efectivamente, digamos que esas personas que viven ahí no tienen la necesidad de a lo mejor de no pagar estas contribuciones. Porque se plantea como una ley que es súper como, oh, súper buena, bajemos la contribución a los mayores de 65 años, pero hoy día ya existe, entonces las herramientas necesarias para esto. Y esto afectaría directamente, entonces, ¿a qué afectaría directamente? Bueno, a no tener recursos, pero ¿qué significa también eso? Porque también sumamos a esto hoy día también el alza en los combustibles, donde tampoco estaba presupuestado dentro de los mismos municipios que tuvieran un alza tan grande. Sí. Bueno, este fondo común municipal, como se financia en un 60% por las contribuciones, se va a ver completamente afectado. Entonces, hoy día lo que está diciendo el gobierno, pero no conocemos la ley porque todavía no está enviada al Congreso. Anuncio tras Pero al anuncio. menos los anuncios y lo que nos han dicho, bueno, lo ha dicho nos dijo nosotros el ministro Sexpress y el Subdere, es que esta iniciativa se está pensando de que se envíe sin compensación. Yo creo que de fondo es injusta. O sea, yo la verdad no cambiaría hoy día la composición que tiene el sistema de contribuciones, salvo algunas excepciones, pero eso no es necesario legislar. O sea, puedes hacer al mismo Estado más eficiente para que, por ejemplo, alguna persona mayor que hoy día debiera no pagar contribuciones está pagando porque está pagando. O sea, a veces hay problemas administrativos, pero para eso tú no legislas. Tú legislas para el bien general de la población. Entonces lo primero, yo creo que esto no debiera tener ningún cambio. Y si es que existiera, nosotros hemos dicho ya que hayan compensaciones, pero el debate de fondo ¿es justo que una persona que hoy día tiene una buena remuneración no pague contribuciones y tenga una casa de alto valor y gane una buena remuneración, no pague contribuciones? Y por otro lado, lo que se afecta son las comunas más vulnerables. No, porque La también, Pintana, Puente Alto, que tienen alto dependencia del Fondo Municipal, Cerro Navia, mucho. Bueno, Isla de Pascua, para qué decir, Juan Fernández, muchas comunas del sur, Primavera, Cabo de Hornos, tienen casi un 100% de dependencia del Fondo Municipal. o sea, es una medida regresiva, Completamente, sí. de decirlo de alguna manera. Pero claro, hay un alto anuncio también el ministro de Hacienda anuncia el tema del uso de suelo, van a bajar los departamentos un 15%, pero va a aumentar la densidad, o sea, en menor espacio se van a construir más departamentos. Vamos a tener megatorres como las que están en Estación Central, a lo mejor replicadas en otros espacios, donde, claro, efectivamente eso también genera otras problemáticas, pero si no hay dinero para poder enfrentar eso, es complejo. O sea, ¿cómo afectaría, porque aquí también, cómo afectaría directamente hoy día a las personas? Como para qué no habrían recursos, Sí. que lo que tiene que ver también con el impacto que generan también los municipios, que son los que van en ayuda directa también de las personas. Sí. Bueno, en realidad nosotros hacemos hartas cosas como municipalidad, ¿eh? Cada vez hacemos más. Claro, Nuestra función inicial era recoger la basura. O sea, era como ya la municipalidad y de todo el mundo se organizan en función de que alguien tiene que preocuparse de que la ciudad esté limpia. Pero eso fue ya hace muchos años, porque hoy día hacemos de todo. O sea, desde obviamente mantener los espacios públicos, la recuperación de espacios públicos. Mira, por ejemplo, nosotros en Quinta Normal ya hemos votado 12 casas que estaban asociados a delitos de incivilidad y tráfico de drogas. Y la hemos recuperado para la comunidad. Bueno, el patrullaje 24/7, cuando nosotros llegamos a Quinta Normal, por solo poner un ejemplo, pero son varias comunas, habían 4 patrulleros y 2 patrullas. Hoy día tenemos 10 patrullas, un patrullaje 24/7, casi 50 patrulleros que patrullan toda nuestra comuna, carritos de seguridad. Entonces, claramente que con el paso del tiempo, obviamente los municipios hemos adoptado un rol en materia de seguridad que antes no existía. Bueno, obviamente ayudas sociales, y no solamente ayudas sociales desde el punto de vista de la caja de mercadería o el vale de gas, como es lo más tradicional, sino que también colaboramos con exámenes, con medicamentos que a veces son de alto costo y con otras ayudas técnicas, catres clínicos, etcétera. Y yo creo que lo más profundo es la planificación de la ciudad. O
sea, nosotros tenemos un rol respecto a la propia planificación de las ciudades, construcción de FAM, decidir a través de mecanismos, el plan regulador, el Claro. PLADECO, decidir dónde se ponen, por ejemplo, las industrias, dónde hay un barrio más comercial, dónde hay un barrio más bohemio, si es que lo vamos a permitir o no, dónde se pueden construir viviendas, de cuánto límite. Entonces, claro, hoy día los municipios somos, tenemos un rol importante en una comunidad y hacemos una multiplicidad de tareas, desde lo grande, la planificación urbana, pensar la ciudad, traer nuevas inversiones, etcétera, hasta tratar de solucionar la vida cotidiana de las personas. Entonces, que esto se afecta finalmente eso, que es bueno, todas los beneficios, los derechos y las políticas públicas que van dirigidas precisamente que los vecinos y vecinas se puedan beneficiar. Claro, espacios de recreación le faltó, alcalde Santiago, También. también. También hay muchos espacios de recreación donde, claro, efectivamente también los municipios son parte importante de esto, porque, claro, la seguridad que se ha tornado en un tema que es muy importante, pero también falta esto. Entonces Sí. los recursos también tienen que llegar a todos esos espacios. Los municipios se han transformado siempre, no sé, cualquier cosa que pasa, voy a ir a la municipalidad. Entonces, yo me imagino que pasa mucho esto de cómo la gente también ve una solución a sus necesidades. Qué mal que se pueda afectar, pero esto, ¿cómo lo han planteado ustedes como municipio, en conjuntos? ¿Han buscado también alguna alternativa? Hace un par de semanas atrás fueron a entregar una carta también al Sí. presidente. Sí, bueno, para nosotros yo diría ha sido bien importante como articularnos entre nosotros desde el punto de vista de nuestro sector político, pero también hay temas que son transversales en términos de los municipios. Yo creo que el tema contribuciones es un tema que es más bien transversal, porque si se disminuyen las contribuciones, si se saca este componente, el Fondo Común Municipal, afecta a todos los municipios de Chile, o sea, sin distinción. Independiente del color político del Independiente del color alcalde. político, incluso las comunas que tienen más recursos, porque las contribuciones se queda un porcentaje en la comuna. O sea, se va un porcentaje al fondo común municipal y otro porcentaje se queda en la comuna. Y como las contribuciones, casi en un 80%, se pagan en las 3 comunas del sector oriente de Claro. Santiago, a ellos también se les queda un porcentaje de esos recursos en sus propias comunas. Entonces, claro, se ven todas finalmente las comunas afectadas. Pero efectivamente nosotros hacemos una multiplicidad de funciones, o sea, temas de niñez, de juventud, de personas mayores, de mujeres, y todo al final, ¿no? Tú lo decías bien, pero efectivamente cuando algo se anuncia en la tele o en la radio o en una política pública, los vecinos van al tiro a la municipalidad a preguntar. A veces ni siquiera nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, en el caso del subsidio eléctrico que se dio hace un tiempo, era por una postulación online. Pero los vecinos estaban preguntando en la municipalidad. Pero bien, pues en todo caso. O sea, ahí nosotros tenemos personas que ayudan a las postulaciones, que ayudan como a dar información. Pero efectivamente muchas de las políticas públicas que se anuncian a nivel nacional, al final los vecinos igual van a la municipalidad. Voy a ir a la muni, dice. Claro, la primera línea de ayuda es la municipalidad. Entonces, en estos Sí. grandes anuncios, y aquí pasar a otra pregunta, también un anuncio bien grandilocuente. El tema del gas. ¿Cuándo empiezan a repartir el gas las municipalidades? Sí, bueno, ha sido bien agobiante, yo diría. Y bueno, hablamos con harto, yo tengo harta conexión y hablo con hartos alcaldes y alcaldesas a nivel nacional. Se hace este anuncio sin ninguna bajada, porque al final nosotros no tenemos idea cuánta plata nos va a llegar. Se supone que está dirigida esta política pública para el 80% de las personas que están en el nivel socioeconómico correspondiente, del 80%. Pero eso, claro, no es que, o sea, hay una definición por comuna. Entonces, no sabemos cuánto nos va a llegar a nosotros. Se supone que los datos se van a cruzar con el Ministerio de Desarrollo Social, con el Registro Social de Hogares, pero tampoco sabemos cómo lo vamos a distribuir. O sea, en el fondo te van a depositar una plata, se supone, tú vas a tener que licitar, que todo esto es tiempo, Claro. comprar y luego entregar. Y además entregan, evalúan y todo nuestras propias trabajadoras y trabajadores sociales. Así que, bueno, la gran pega se la va a llevar la municipalidad, pero yo creo que lo más complicado es que no haya una bajada desde el gobierno clara, porque ninguno de nosotros la tiene y los vecinos han ido todos los días a pedir su alega. Claro, porque ahí también hay un tema de necesidad de las personas. Hoy día también, bueno, el alza de los combustibles va a afectar y va a pegar también, no sé, hoy día en el patrullaje puede ser, Sí, claro. pero también la necesidad de las personas y al final esto termina siendo culpa, y aquí pasamos a la otra parte,
porque esto es culpa de la municipalidad que no me quiere entregar el vale de gas. Po. Sí. Entonces la problemática se traslada del gobierno en este caso hacia el municipio y eso es Sí. complejo. Sí, bueno, no solamente que nosotros hemos puesto el énfasis también en esto, no solamente se encarece la calidad de vida de los vecinos y vecinas, o sea, se encarece no solamente los combustibles, se encarecen los alimentos también, se encarecen los servicios. Entonces, por una parte, obviamente los vecinos y vecinas se ven afectados en el costo de la vida, o sea, se sube el costo de la vida. Pero también se encarecen nuestros propios servicios. Nosotros tenemos un contrato, y él lo explicaba en otro medio de comunicación. Nosotros tenemos contratos de 4 años, entonces varían según el IPC. O sea, da lo mismo Claro. si sube o no los combustibles, en el caso de Quintero Normal, de la basura. Pero, por ejemplo, en otros casos, en el caso, por ejemplo, de Maipú, ellos evaluaron que solamente por la subida del costo del combustible y solo en la basura se aumenta 600 millones de pesos ese Wow. contrato. Y en el caso de Renca, ellos estimaron que todos sus contratos se encarecen en 1.800 millones de pesos. Wow. Claro, en el caso nuestro, si bien nuestro contrato de la basura no sufre variaciones, en el caso, por ejemplo, el patrullaje preventivo sí sufre. Y ahí al menos un 30% del valor de lo que hoy día nosotros estamos gastando. Entonces, efectivamente, se encarecen también nuestros propios servicios municipales. Claro, porque ahora, igual los contratos que están ligados a IPC, también eso va a subir un tema, porque ya También. el IPC ya subió un punto, Claro, también. y esto tenemos que ver cuál va a ser la afectación real hoy día también que va a afectar. Se está hablando desde un 20 hasta un 40% de incremento Sí. en algunos tantos alimentos, pero también en muchos servicios. Sí, es un buen punto porque yo creo que a mí me tocó asumir el 2021, porque ya este es mi segundo periodo. Y cuando asumí había habido una inflación muy grande con el gobierno Piñera 2, Ca- de casi el 14. 14,5% creo que fue. Era muy alta. Y el costo económico de la municipalidad, o sea, cuando nosotros llegamos, no podíamos pagar, o sea, tuvimos problemas un par de meses pagar sueldos. O sea, fue un año súper difícil, porque además también, bueno, como tú bien sabes, también la negociación del sector público Claro, va de la mano con el IPC. Entonces, no fue, o sea, sufrimos 2021-2022. fue un 12%, sí, Sí, me pues, acuerdo, fue me muy acuerdo. grande. Sí. Entonces, ya después pasamos 2022, a la municipalidad le empezó a ir bien, recaudamos muchos ingresos, nosotros aumentamos en 4 años 20.000 millones de pesos, al doble de nuestro presupuesto municipal. Cuando yo asumí mi presupuesto era como de 25.000 millones, y ahora ya es casi más de 50.000 en realidad. Bueno, y llegamos ya a 2022 y se empezó a controlar la inflación y se nota, po, porque los ingresos también son más, Estable. claro, son más estables, los gastos son más estables. Y efectivamente con estas subidas de combustible se te empieza a generar un apretón en la municipalidad. O sea, todo el mundo empieza a conversar contigo, las empresas, que se le van a encarecer sus servicios. Ya no, bueno, también nos tocó eso a nosotros de vuelta a la pandemia. Ya una plaza no cuesta 50 millones, pues ya cuesta 100 millones. Claro. En el caso de los CEFAM, yo creo que fue como lo más brutal cuando nosotros llegamos, que estábamos tramitando el RS de un CEFAM, costaba, ponte tú, 6.000 millones. Y gracias al caso de Renca, que se aumentó el presupuesto como 3 veces, ese CEFAM terminó costando 12.000 millones. Que se adjudicó ya, o sea, estamos en proceso de licitación este año y el año pasado nos dieron los recursos. Entonces, al final, no es solo los combustibles, o sea, sube todo el costo de la vida, suben todos los servicios, suben todas las inversiones también, y obviamente los recursos son finitos. Entonces, con la misma cantidad de plata empiezas a hacer menos. Claro, porque ahí también hay un tema de ingresos, porque claro, aumentar los ingresos eso también es un trabajo, tiene que ver también con cómo se maneja también la ciudad, de cómo también esto genera también confianza también en los espacios, o sea, el tema de seguridad. Mira, yo ayer conversaba con una dueña de un restaurante, estábamos conversando y me decía, mira, sabéis que nosotros tenemos problemas en torno a temas de seguridad, pero también de cómo se ven los espacios, de esto de que esté limpio, de que Claro. efectivamente... Y yo voy donde el alcalde y pucha, y el alcalde, antes no me pescaban y ahora cambiamos al alcalde, le llegó una carpeta, le saqué fotos y pintaron y arreglaron y chuta, y eso ha tenido un impacto incluso para mi negocio, para mi local. Sí, claro. Entonces no es solamente decir, bueno, a ver, las gestiones de la municipalidad no solamente es atender los reclamos de los vecinos, sino que también entregar soluciones. Sí, claro. Y el tema de los recursos, claro, también es un tema que no es bueno, o sea, que es feo hablar de plata, pero que es muy necesaria esta temática. ¿Cómo se ve Sí. para adelante? Porque vamos a seguir generando, o sea, van a seguir los impactos, todavía no hay un impacto
real, porque la guerra, que hay guerra, que no hay guerra, que sí hay guerra todavía, pero va a seguir estos impactos. Sí. ¿Cómo lo han visto ustedes ahí? ¿Cómo podría seguir esto hacia adelante? Sí. Bueno, obviamente uno no puede desconocer los embates exteriores, o sea, hay Claro. una guerra y el Estado chileno hace 17 años que se viene endeudando, entonces no es del gobierno anterior tampoco, Claro. sino que hay una deuda que asumió en algún minuto el Estado chileno para redistribuir también, porque obviamente esa deuda se ha utilizado en gratuidad, en la PGU o en el Pilar Solidario en algún minuto, como también esos recursos que no hemos endeudado ha sido para financiar políticas sociales de redistribución. Entonces, claro, tienes la guerra externa y por otro lado un Estado que tiene una deuda, pero que tiene una deuda controlada. De hecho, es de las más bajas de los países que componen la OCDE, o sea, es un mecanismo la deuda. Y el punto de fondo yo creo que es precisamente eso, el encarecimiento de la calidad de vida a través de shocks que son muy grandes, como la subida de los combustibles. Sí, y eso, bueno, el tema de los anuncios, hoy día cómo se ha planteado este tema del shock, porque la verdad es un shock hacia la gente, pero quiero volver a lo mejor al inicio. ¿Cómo ves tú esto de que el gobierno esté planteando generar, que está un gobierno en quiebra, dijeron en algún momento, pero que ya rectificaron, no están en quiebra? Pero ¿cómo lo ves tú que efectivamente, por un lado, se diga, bueno, necesitamos más recursos, pero por otro lado esté esta tentación de bajar los impuestos, de bajarle los impuestos a las empresas, de que el Estado deje de recaudar? Bueno, conversábamos acá con Roberto Grandón, que es el encargado de nuestra ramal, y decía que van a bajar cerca de 1.800 millones de dólares en torno a recaudación si es que bajan Sí. estos impuestos. Entonces, Sí. eso, ¿cómo lo ves tú? Porque es extraño. Si bien Chile es uno de los países que tiene menor deuda, tiene también una de las tasas de la OCDE que tiene mayor desigualdad. También, sí. ¿Cómo vemos eso? ¿Cómo lo explicamos de repente en simple? Que es difícil de Sí, explicar. pues difícil. O sea, yo creo que al final las desigualdades se ven en nuestros barrios. Se ven en las escuelas, cuando se llueven, cuando tienen los baños malos. Se ven en la salud, con personas que esperan una eternidad para que los atienda un especialista o las propias listas de espera de cirugía. Se ven en nuestros barrios. Se ven en las plazas. Yo es digno que una persona salga a la calle y vea unos volados en la calle, o sea, en la plaza, que no pueden utilizar el espacio público porque son personas en situación de calle, hacen toda su vida privada en lo público y al final las familias no pueden ir con los niños, con las niñas. Obviamente que no, po. Y estas situaciones también están atravesadas por la desigualdad porque se ven mucho más recurrentemente en espacios de comunas donde tienen menos recursos. O sea, las comunas del sector oriente uno va y es como este país. O sea, uno va a ir a las comunas del sector nuestro, sector Sí. poniente, versus las comunas del sector oriente, de verdad es estar en otro país. Entonces, lo que yo creo es que al final hay una desigualdad de base, o sea, el tema de ingreso y todo el sistema, la estructura propiamente de remuneraciones ya es desigual en Chile. Entonces ya tienes una desigualdad de base propia, digamos, que es lamentable de los ciudadanos y ciudadanas chilenos y chilenas. Pero hay otra desigualdad en lo público. Entonces necesitamos que las personas vivan en ambientes y contextos que sean dignos. Y hoy día eso no está asegurado. Que vivan en condiciones y en contextos dignos, que asistan a una escuela que tenga al menos sus condiciones buenas de infraestructura, que si me enfermo no tenga el miedo de que nadie me va a atender. Al final todas esas son desigualdades. Para que decir los metros cuadrados de áreas verdes por habitante, que también eso lo sufrimos nosotros, po. Entonces yo diría como en todas esas desigualdades que atraviesan los chilenos y chilenas a nivel nacional, cómo se corrigen, obviamente, creo yo y creemos nosotros en realidad, Sí. con el Estado, po, con políticas de redistribución. Y obviamente que es grave que hoy día el gobierno esté planteando la reducción de los impuestos, porque ya está, y esto lo dicen no solamente personas de nuestro mundo político, sino Claro. que de la centroderecha, ya está probado de que bajar impuestos
no necesariamente te genera mayor crecimiento. O sea, son dos conversaciones distintas. Uno es cómo tú redistribuyes y financias el Estado y otra es cómo tú generas mayores niveles de crecimiento. Que Chile también tiene un problema con respecto al crecimiento. O sea, hace rato que estamos estancados también. Pero no necesariamente tiene que ir de la mano con la reducción de impuestos, yo diría. Así que bueno, yo creo que hoy día exige que estemos alerta, que estemos coordinados, todo el mundo político, social, para que efectivamente no se vean disminuidos los derechos de nuestros vecinos y vecinas. Yo creo que ese es al final el objetivo, de que los derechos que hoy día están, que hemos ido avanzando, que hemos ido construyendo, no se vean afectados. Bueno, estamos con Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal, acá en Radio Recabarra, en la radio de las y los trabajadores. Muchas gracias, Karina, por acompañarnos hoy día. Y en esta misma línea, solamente ya para ir terminando, ¿más Estado entonces? ¿O un Estado más fuerte? ¿O un Estado más amplio? No tengo dudas. Yo creo que tiene que ser un Estado mejor, más fuerte, más eficiente, un Estado que se haga cargo de las necesidades de las personas. Yo creo que el valor que nosotros tenemos como municipalidad, que queda poco tiempo para, yo iría para pensar, pero nada que ver. No, tenemos, o sea, hacemos todo el día. Claro. Hacemos cosas, gestionamos cosas, construimos, como buscamos recursos, estamos con los vecinos y vecinas. Entonces, yo creo que ese hacer es lo que se requiere desde el Estado, o sea, la solución de los problemas reales de las personas. Y para eso se necesita obviamente un mejor Estado, un Estado más eficiente, un Estado que finalmente llegue a los ciudadanos y ciudadanas de a pie y que nos hagamos cargo de precisamente solucionar esas condiciones. O sea, los temas de seguridad obviamente que afectan también de peor manera a los vecinos y vecinas que viven en barrios más complicados, po. O sea, no pueden salir de sus casas porque hay una persona afuera que te los puede asaltar, que les cobra, que anda dando vueltas. De hecho, bueno, los vecinos me estaban diciendo algunas situaciones de anoche de nuestra comuna, y eso también se vive de manera distinta. Entonces, yo creo que es más Estado, mejor Estado, más eficiente y que se haga cargo de las necesidades de los vecinos y vecinas. Temas de seguridad son súper importantes, pero la desigualdad también se ve en el tema de la distribución, incluso de carabineros. Hay más Sí, carabineros claro. en las comunas, oriente, en las sí. comunas del sector oriente que en las comunas del Sí, sector po. poniente, donde también existe mayor necesidad, y ustedes eso lo han tenido que ir supliendo con guardias municipales e ir también instalando estas temáticas. Creo que es súper importante. Y Karina, solamente para terminar, antes de una última reflexión, yo he visto que tú vas mucho a locales, a comercios de la comuna. ¿Cómo es esa? Porque muchas veces cuando, no sé, nosotros estamos en el mundo laboral y siempre se habla mucho de las pymes. Que las pymes. Entonces, ¿tú qué hablas con pymes? ¿Cuáles son las necesidades reales de las pymes? Porque ellos tienen necesidades que muchas veces el Estado no está cubriendo. Sí. ¿Cuáles son esas Y diría necesidades? que hay varias necesidades porque hay un grupo de emprendedores y emprendedoras, particularmente emprendedoras que son mujeres, que derivan de varios programas de nosotros, y pues son redes que hay en la comuna, y que tienen principalmente problemas de comercialización de sus productos, o sea, de espacio, de comercialización, de préstamos de espacio. Nosotros prestamos harto a la municipalidad, obviamente gratis, para que ellas vayan a comercializar y espacios de plaza, etcétera. Yo diría que ahí hay mucho que hacer. O sea, a propósito de las nuevas tecnologías, de cómo abrimos más espacios, de cómo vamos equiparando la cancha, hay harto que hacer, porque varias de ellas provienen de contextos de violencia, y salen de esos contextos de violencia a través de autonomía económica, pero no siempre como enganchan con algún tipo de emprendimiento que les permita poder subsistir y bueno, tener un ingreso económico estable. Y los otros son toda la red de pymes que tenemos en la comuna. Nosotros tenemos más de 6.000 patentes, que en su mayoría son pequeños comerciantes y bueno, y lo acompañamos harto desde la municipalidad. Tratamos de ayudarlos también para que puedan surgir, y hemos visto que una buena vitrina de visibilidad obviamente es la municipalidad, mis redes, así que por eso los difundimos. Y bueno, tratamos también de que los vecinos conozcan los emprendimientos que tenemos, que además tenemos hartas cosas bien de lujo, diría yo, como de todo, pues restaurantes, algunos bares, almacenes, verdulería y de todo. Quinta Normal, una comuna muy antigua, así que tiene también mucha historia en eso también. ¿Dónde vive usted, En Karina? Quinta Normal. En Quinta Normal. Vecina de Quinta Normal. Vecina- De Yo toda la vida, Yo además. soy de Peñalolén, pero mi alcalde no vive ahí. Pero bueno, Sí. hay muchas. Somos pocos los que vivimos en Sí, la son pocos los comuna. alcaldes que Sí. viven en las comunas. Así es. Pero, oye,
Alcaldesa, muchas gracias. Karina, le iba a decir, grado de confianza, alcaldesa, muchas gracias por estar acá, muchas gracias por acompañarnos y por contarnos también, más allá de la contingencia, qué es lo que hace también el municipio, cómo ayuda y cómo siempre tiene que estar presente. Y una de las Muchas principales herramientas, bueno, cualquier cosa uno va a la MUNI. Así Tal que cual, pues. muchas gracias, compañera, por acompañarnos hoy día, alcaldesa. Una última reflexión. ¿Qué le gustaría decirle a los trabajadores y trabajadoras que hoy día nos ven? No, bueno, yo creo que el mundo municipal es hermoso. Uno se enamora todos los días. Como yo muy bien lo decía, hacemos cosas todos los días, solucionamos problemas reales de las personas todos los días. En el caso mío, además, yo soy de Quinta Normal, entonces ha sido un privilegio poder trabajar para la comuna en la cual he hecho toda mi vida. Y nada, pues bueno, saludo a los trabajadores y trabajadoras que nos escuchan y espero que se hayan informado y encantado también con el mundo municipal. Así que muchas gracias. No, estamos con Karina Delfino, la alcaldesa de Quinta Normal. Cerrando este programa, muchas gracias por seguirnos. Los invito a compartir, a seguirnos, a darle me gusta en nuestras redes sociales, Radio Recabarren, y también dentro de las redes de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile. Un gran abrazo a todos y muchas gracias, alcaldesa, por Muchas acompañarnos gracias. hoy.